progress. Muy bien. ¿Qué les parece, pues, chicos? Entonces, aquí están los datos. En lo de incorporación fiscal viene lo de sueldos para el anual y vienen los 6 bimestres. Además, pues está aquí los activos fijos. Activos fijos, pérdidas del último bimestre y PTU pagada y deducciones personales, obviamente para cuando hagamos la declaración, ¿no? ¿verdad? Así es como está el ejercicio. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues comenzamos el papel de trabajo. ¿Sí? Comenzamos con los activos fijos, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos primero los activos, es diario. Y luego equipo de cómputo. Motocicleta. Recuerden que aquí en este régimen, los activos fijos son deducibles conforme los vayas pagando. ¿Sí? Entonces, ahí están los bimestres, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Así están los bimestres, ¿de acuerdo? Entonces, la deducción de activos, pues es al pago, ¿vale? Y aquí en los datos, pues nos ponen algunas observaciones en las cuales debemos determinar, pues cuánto es lo que se pagó. Está pagado a meses, pues ahí te dice. Si está pagado de contado, no hay ninguna observación, que dice que se pagó de contado, ¿de acuerdo? Pues tenemos que el mobiliario es de 8,110 y se paga a 9 meses, se adquiere en enero de 2022. Recordad que enero, pues es el primer mes del periodo, ¿verdad? Del bimestre. Entonces ahí serían 8,110 entre 9. Y como es el primer mes del bimestre, pues se multiplica por 2, ¿verdad? Porque se compró en enero, entonces se paga enero y se paga febrero, ¿verdad? ¿Sí? Y así pues te lo vas llevando durante todo el ejercicio. Son 9 meses, ¿verdad? Entonces sería, obviamente alcanzaría hasta 5 bimestres. Sería primer bimestre, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Y aquí ya nada más sería un solo mes, ¿verdad? ¿Por qué un mes? Porque ya con eso completa los 9 meses, ¿de acuerdo? Y de hecho, si lo suman, pues les debe dar el valor de 8,110 pesos, ¿de acuerdo? El valor total de la. ¿Correcto? Sí, claro que sí, por supuesto. Dice que este activo, ¿verdad? De 8,110 se adquiere a plazos, ¿verdad? O sea, no se paga de contado, se paga a 9 meses, ¿de acuerdo? Y dice que se adquiere en enero. Es importante porque obviamente, pues aquí en el bimestre, ¿verdad? Enero y febrero, pues obviamente ahí van a considerarse 2 meses. Y si hubiera adquirido en febrero, solamente podría considerar un mes, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante a la hora del cómputo de los meses. Y ya obviamente aquí, pues son 8,110, que es el valor total entre 9 meses y por 2, ¿verdad? Que es lo que se pagó en ese bimestre. Él se lo va llevando cada bimestre y aquí, hasta aquí completa 8 meses, ¿no? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Como se paga 9 meses, aquí en este último pago, pues ya nada más paga un solo mes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí ya completa el total. ¿Cómo lo puede comprobar? Pues si suma todos los pagos, debe dar 8,110, que es el valor total sobre el cual se adquirió la. ¿De acuerdo? ¿Por qué no sigo depreciando? Ya, se acabó de pagar, ¿no? ¿Vale? Recuerden que aquí la deducción es lo pagado, ¿vale? Aquí no importa las tasas, no importa los montos, importa nada más lo que hayas
pagado. Ese es el único valor importante. ¿Correcto? Y luego, no sé si quedó claro. ¿Sí? Y el equipo de cómputo, ¿verdad? ¿Sí? El equipo de cómputo dice que se pagó de contado en el mes de marzo. ¿Por qué de contado? Bueno, porque no tiene ninguna observación, lo cual quiere decir, pues seguramente fue de contado. Mes de marzo, pues obviamente está en el segundo trimestre, ¿verdad? Entonces ahí hago deducible los 9,550. ¿No? Ese fue de contado, o sea, no hay que dividir. Y luego para el tercer activo que tenemos ahí, que es una motocicleta, dice que se paga a 14 meses a partir de agosto de 2022, ¿verdad? Sí, agosto de 2022. Y agosto, pues obviamente está ubicado en el cuarto bimestre, pero es el segundo mes del bimestre, ¿no? Entonces, obviamente, pues nada más lo voy a tomar un solo mes, ¿no? O sea, aquí serían 16,430 entre 14, pero por 1. ¿Sí? Por 1 porque nada más es el mes de agosto. ¿Sí? Por eso es importante aquí ubicar, pues, cuál es el mes que corresponde al bimestre, ¿verdad? ¿Sí? Porque si fuera julio, pues ahí sí serían 2, ¿no? Y ya obviamente los siguientes meses, ¿verdad? Ya lo paga de manera normal, entonces pues ahí serían por 2 meses. Entonces, noviembre y diciembre. Obviamente todavía le van a quedar meses que seguirían aplicándose en el 2023, ¿de acuerdo? Pero eso pues ya a otra razón. ¿Sí? Obviamente. Entre 14 meses se paga a 14 meses, dice aquí. ¿Sí? Eso es lo que hace las veces para la división. ¿De acuerdo? Y luego el último de los activos que tenemos aquí dice que es una camioneta que se adquiere en noviembre de 2022, que se compra en 75,200 y se paga a 20 meses. ¿Sí? Entonces aquí serían 75,200 entre 20. ¿Sí? Como es en noviembre, pues sería por, ¿verdad? Y como en el anterior, como en la motocicleta, pues también le queda todavía deducibles para los siguientes ejercicios. Ya nada más sacamos la suma, ¿verdad? Recordar, esta cédula pues tiene tantas filas como activos se hayan adquirido durante el ejercicio o se estén pagando durante el ejercicio. Entre 20. 75,200 entre 20. ¿Okay? Es decir, ¿por qué tan baratita la camioneta? Pues a lo mejor es una camioneta viejita, una ya usada. ¿No? Es que se adquiere en noviembre, ¿no? El bimestre es noviembre, diciembre. ¿Ah? Correcto. Bien, hasta ahí alguna duda, chicos, en cuanto a la deducción a la deducción de activos. Como ven, esta realmente no es una deducción de activos, más bien es como, pues, deducción de los pagos de los activos. ¿De acuerdo? O sea, aquí no hay depreciación como sí lo hay en otros apartados, ¿no? Nada más los puros pagos. ¿Vale? Los siguientes son los pagos provisionales, ¿verdad? En este caso, los pagos provisionales de 2022, ¿verdad? Primero pasamos los ingresos, luego las deducciones y la deducción de activos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente pasamos esos datos. Los pasamos. 40,333, 260,037, 277,134, 297,122, 216,622. Son los ingresos. Las deducciones autorizadas, ¿verdad? Abajo. Aquí no se acumula nada, aquí todo va solamente con el puro periodo. ¿Sí? No hay acumulables como si había en régimen.
Y las deducciones de activos fijos pagados, esos vienen arriba, ¿no? Es el total que acabamos de sacar en la cédula de activos. Vamos a pasar estos datos que tenemos aquí a esta parte. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues la PTU pagada, que son 4,299, esa la ponemos en el tercer bimestre. ¿Sí? Bueno, la fórmula que veíamos ayer, ¿verdad? Al final de la clase, pues así es como se determina la utilidad fiscal bimestral. Para sacar la utilidad fiscal bimestral. Es decir, ¿por qué ya no se repite la PTU? Bueno, porque acuérdense que aquí los pagos son por el bimestre, entonces aquí ya no es necesario volverla a poner, porque pues nada más se pone en el bimestre que se pagó. ¿Correcto? Entonces aquí sería ingresos menos deducciones autorizadas menos deducción de activos fijos menos PTU pagado. ¿Sí? Y esa sería la utilidad fiscal bimestral. A ver si coincidimos con esos resultados, chicos. Acá marcando la fórmula, ¿verdad? Lo que debe decir restando. Y luego, en pérdidas de bimestres, bueno, ya vamos hasta ahí, chicos. ¿Sí? En pérdidas de bimestres anteriores, pues en los datos les proporciona ahí una pérdida el último bimestre del año anterior. Estamos haciendo 2022. Y esta parte de la pérdida es de 2021. Entonces serían 7,304. ¿Sí? La primera pérdida. Esa viene directamente de los datos. Y luego aquí, entre los cálculos que hicimos, podemos ver que en el cuarto bimestre hay una pérdida, ¿verdad? ¿Sí? Porque el resultado es negativo. Entonces lo que podemos hacer es pasarla al siguiente bimestre. ¿Vale? Ahí da negativa, pero recuerde que las pérdidas son un valor absoluto. ¿Vale? Entonces la pasamos positiva. ¿Vale? ¿Correcto? Porque es un valor absoluto las pérdidas. ¿Sí? Como el SUPE, ¿se acuerdan que daba negativo y siempre lo ponemos positivo? O sea, igual las pérdidas, ¿no? Cuando las determinas sí quedan como negativas, pero ya cuando las calculas, pues quedan positivas, cuando las vas a aplicar. Pero tener cuidado con eso, porque luego ustedes las ponían negativas en los exámenes y pues obviamente se sumaban, ¿verdad? Porque aquí la fórmula está puesta como que la utilidad fiscal le voy a restar las pérdidas, ¿vale? Pero si la dejas negativa, pues obviamente la va a sumar, ¿no? Que menos por menos da más, entonces la suma. Entonces, para que no cometan ese error, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí donde tenemos pérdida, pues obviamente la base gravable es de 0, ¿verdad? Es de 0. Ahora, aquí en este apartado se alcanza a eliminar en el mismo quinto bimestre, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, imagínate que tuviera yo 7,000 pesos de ganancia en la utilidad fiscal en el quinto bimestre, pues yo nomás podría aplicar 7,000 y los otros 1,353 los podría aplicar en el sexto bimestre. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Sí, se pueden ir recorriendo en el tiempo cuando no alcances con la utilidad fiscal. ¿Sí? ¿Cuál? ¿212? Bueno, esto no lo están poniendo a tu lista. Que veamos. Ahora sí. Ahora. Muy bien. Entonces, ahí está la base gravable. Obviamente aplicamos la tarifa número 4. Recordar que los pagos de RIF son bimestrales definitivos. ¿Sí? Hay una opción para hacerlos con coeficiente de utilidad, pero no lo hagan, papás. No uses ese sistema. No es conveniente casi nunca, ¿no? Entonces, por eso nunca lo usamos. De hecho, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, porque pues, lo hay que hacer anual y todo eso. Entonces,
y ya te dan la oportunidad de que sean bimestrales y definitivos, ¿para qué te metes en problemas? ¿Ya? No se lo recomiendo. Entonces, por eso no lo hacemos. Calculamos pues con la tarifa número 4. A ver si coincidimos con estos resultados. Y recordar este cálculo de ISR es del año de 2022, ¿verdad? ¿Eso por qué tiene importancia? Bueno, porque la tasa de disminución va cambiando año con año, ¿verdad? Nosotros hemos estado usando la fórmula tradicional donde los contribuyentes vienen desde el principio, desde que comenzó el régimen de incorporación fiscal. Entonces, este comenzó en el 2014, ¿verdad? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 y 22. ¿Cómo fue la distribución? Bueno, pues es muy sencilla, ¿verdad? Empezaron obviamente con el 100%, ¿eh? Y obviamente a estos contribuyentes se les dieron 2 años el 100%, y luego ya empezó a bajar, ¿no? 90, 80, 70, 60, 50 y 30. Obviamente el 2023 sería el 20 y 2024 sería el 10%. ¿No? Entonces, si este ejercicio es de 2022, pues la reducción sería del 30%. ¿verdad? Así es como estructura. Si ustedes recuerdan, ayer vimos esa tabla también en el material, porque si viene, no recuerdo que comenzó en 2014 y por única ocasión se le otorgaron 2 años al 100%, 2014 y 2015, ¿verdad? Entonces,
aplicamos aquí la reducción de ISR, que para este ejemplo es del 30%, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos el ISR bruto por el 30% y ese es el valor de la reducción. Sí, considerando nuestros ejemplos siempre empiezan de 2014, ¿de acuerdo? Es cuando empezó el régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo? Ya saben, pues desapareció en 2022, pero pues ahí está prórroga, ¿verdad? A través de transitorios. Entonces, al ISR bruto le resto la reducción de ISR del 30% y me va a dar el ISR. Como ven, pues cada año se va reduciendo más el valor de la reducción de ISR, ¿verdad? El día que desaparece la reducción de ISR, pues también dejas de ser, ¿vale? Antes, pues tenemos la duda de a dónde se iban a ir. Este año, pues ya se despejó la duda, porque te puedes ir al régimen simplificado de confianza. No es obligatorio, pero te puedes ir. ¿De acuerdo? Porque en régimen simplificado de confianza son hasta 3 millones. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Dudas en cuanto a este primer ejercicio de RIF? Bueno, estos primeros vienen los datos, o sea, los ingresos y las deducciones se los proporcionan en los datos. Ahí tal vez se los sacamos de la contabilidad. Aunque, pues, estos contribuyentes tienen que llevar toda esa información en mis cuentas. ¿Ah? Ahí es donde tienen que llevar toda esta información. Ingresos y deducciones. Ahí todos los coincididos. Bueno, pues vámonos pues al anual de hecho, de RIF, obviamente, o sea, de la actividad de RIF no hay anual, ¿verdad? Este tiene un anual porque tiene ingresos por sueldos y salarios, ¿vale? Y obviamente el tener ingresos por sueldos y salarios puede presentar o no la anual. Estaría obligado con excede de 400,000 los sueldos. Si no excede de 400,000, puedes no presentarla, por supuesto. Es una regla que ya hemos visto por aquí de manera muy extendida, ¿verdad? De que no excede de 400,000 no hay obligación de anual. Pero como tiene deducciones personales, este contribuyente, pues puede ser que sí le convenga aplicar, o sea, hacer la anual, ¿vale? Para poder determinar eso. Porque nadie está peleado con que le devuelvan a la mitad, ¿no? Entonces, pues, seguramente, pues, eso le va a provocar que le dé saldo a favor de tener deducciones personales, ¿verdad? Y recordar que las deducciones personales, pues, no se pueden poner nunca en pagos provisionales bajo ninguna circunstancia. Eso es solo para la. Y entonces, pues, por eso hace el anual este contribuyente, ¿vale? ¿Sí? Pero si no la hiciera, no pasaría nada. Oigan, no la mitad por no hacerla, ¿no? Y la puede hacer este año y el año próximo no. No problema, ¿no? O sea, las anuales de sueldos no son vinculantes, ¿verdad? Ni obligatorios. Ni sueldos ni dividendos. Entonces pasamos los ingresos por sueldos y restamos los exentos, ¿vale? En este caso, como no hay ingresos por liquidación, como si los había en el ejercicio que hicimos el día de ayer, pues nada más se hace esa parte, ¿no? Ingresos menos deducciones. ¿De acuerdo? Como no tiene otros ingresos más que lo de RIF, que lo de RIF, obviamente, ya sabemos, no hace anual, ¿vale? Entonces, pues pasamos así los datos. ¿Correcto? Les aplicamos las deducciones personales, que tiene 3, ¿no? Gastos médicos, interés real por crédito hipotecario, interés real por crédito hipotecario. Así que, ¿cómo puedo saber yo cuánto es el interés real por crédito hipotecario? Pues vas y le pides al banco donde tengas el crédito hipotecario la constancia. Ellos te la dan, o sea, ya no la tienes, tú no tienes que hacer cálculos de nada. El banco calcula y te dice cuánto es, ¿vale?
el banco o el Infonavit o el Fobiste o donde tú tengas tu crédito, ¿verdad? Puedes ir a pedir la constancia y ellos te la proporcionan. Digo, por si tenían la duda de dónde salía eso, ¿no? Sí, si no dice nada, pues entiéndase que es solo una persona, por supuesto. ¿Sí? De gastos médicos dice que son 67,243. Interés real por crédito hipotecario, 11,200. Y colegiaturas de bachillerato, 6,054. ¿Verdad? Muy bien. Gastos médicos, interés real por crédito hipotecario, si van al límite, colegiaturas, ya lo hemos señalado que no tienen un límite establecido, por supuesto, ¿verdad? Y gastos médicos, no tienen límite, ¿sí? Interés real por crédito hipotecario tampoco tiene un límite de manera directa, ¿verdad? Esos dos, las colegiaturas, la colegiatura sí tiene un límite, ¿no? Pero para bachillerato, de acuerdo con la tabla, son 24,500 y pues son 6,000 pesos. ¿Eso cuándo puede pasar? Bueno, pues a veces cuando cortas ciclo, ¿no? Cuando ya terminas, pues a veces son poquitos meses los que pagas de colegiatura y puede ser que sí sea poquito. ¿Verdad? O estás empezando el bachillerato, estabas a lo mejor en las públicas y te pasaste a las privadas, porque recuerden que nada más son deducibles las colegiaturas de instituciones privadas, ¿sí? Por ejemplo, No, no es una institución pública. Ni Bachúa, ni los Cebetis, ni los Cebeta, ni los Conalex, nada de eso. Todos son públicas, ¿vale? Las que sí, pues obviamente, no sé, la Prepatec, ¿verdad? ¿Sí? Marista, o sea, todos los que sean privados. ¿Sí? Instituciones privadas, instituciones públicas no, ¿sí? Y de hecho el otro día el maestro me dice, oye, fíjate que me rechazaron mi devolución. Y le devolvieron y luego le dijeron, no, tiene que pagar porque había metido las colegiaturas de aquí de Bachúa, que no son tan caras, pero lo voy sumando, pues sí puede ser un monto, ¿no? Creo que tiene hasta 2 hijos ahí en el bachillerato. Entonces, solamente instituciones privadas. Así es. Entonces, no vayan a meterlo en instituciones públicas, porque se los van, o sea, puede ser que se las devuelvan, que las devuelven rápido, pero luego las revisan y te mandan el requerimiento de pago y tienes que pagar con recargos y autorización, ¿vale? Lo que te devolvieron, o sea, la diferencia, pues, digamos, no sé, la devolución era de 10,000 pesos, quitando las colegiaturas, la devolución era de 7,000, entonces tienen que pagar 3,000 pesos de diferencia. ¿Vale? Y lo tienes que pagar más recargos, entonces son 3,400 por el tiempo que transcurrió desde que te devolvieron a la fecha en que te vuelvas a hacer. ¿Sí? Y luego te hacen un cobro, pues, de lo que te devolvieron. ¿Sí? Por si tenían la duda. Entonces aquí los ingresos acumulables del ejercicio, que son los que tenemos aquí, le vamos a adicionar los ingresos exentos. Y de hecho, se fijan, pues nos dan los mismos 133,000 que tenemos arriba, ¿verdad? ¿Un error? No, pues es que como te dejan sumar los exentos, pues eso es lo que te da, ¿no? Lo multiplicamos por el 15%, ¿no? Y esto lo vamos a comparar con 5 UMAS anuales, ¿no? 5 UMAS anuales. Recuerden que pues es estos son los límites para los pobres y ricos, ¿no? Este pues pobre no alcanza, ¿verdad? Se queda con el límite del 15%, es el que le corresponde. Este otro pues no se aplica, ¿vale? Y obviamente restamos el límite menos el total de deducciones personales sujetas al límite. ¿Correcto? Ahí siempre son 5 UMAS, sí, es así, siempre es una cuota. Así como también el 15%, ¿no? También es una cuota. Siempre tomamos la de 2020 para todos los cálculos, ¿de acuerdo? Para no equivocarse. Y obviamente, pues cuando da negativo, pues sí lo tenemos que subir, ¿no? Te recuerdan, el anterior nos daba positivo, pues ahí no se hace nada, ya que todo es deducible. Sirvió como comprobación nada más, pero no es un dato de cálculo. Cuando te da negativo, sí lo tienes que restar de las deducciones personales. Resto el límite de deducciones personales. Recuerden que tomas el menor de los dos, que en este caso es el 15%. Le resto las deducciones personales sujetas
¿Perdón? Sí, se resta este límite de deducciones personales, el menor de los dos, y pues es obvio, ¿no? Es el de arriba. Le resto el total de las deducciones personales que están sujetas al límite. Porque recuerden que no todas están sujetas al límite, ¿no? Hay dos que no. Colegiaturas y aportaciones a fondos de pensiones. ¿Sí? Y si ese valor les da negativo, es el caso, eso lo tengo que pasar a deducciones personales. Si es positivo, ya no olvídate, todo está bien, quiere decir que todo es deducible. ¿Sí? Todo es deducible. No dices, oye, ¿le puedo sumar eso? No, pues no. ¿Qué es lo que tiene el límite? ¿Qué es lo que tiene el límite? Los que no están sujetos a este límite son colegiaturas y aportaciones a fondos de pensiones. En los límites de deducciones personales, pues están las gastos de funeral una a una, ¿sí? Y aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Bien, ¿sí les coinciden? Y luego restamos estas dos cantidades. ¿Verdad? Pero recuerden, le resto el límite a las deducciones. ¿Vale? No lo hagan al revés, porque les va a dar positivo. No, siempre se tiene que restar el límite a las deducciones. Y es el menor de estos dos. Por eso se calculan los dos. ¿Vale? Y aquí ese valor negativo sí lo paso para acá. Si es positivo, ya no se pone nada, se continúa eso. Es decir, que tus deducciones personales son deducibles, ¿no? Como en el caso del ejercicio de ayer. Y resto, para sacar el ingreso base, ¿verdad? Resto el ingreso acumulable menos las deducciones personales. ¿Sí? Una deducción personal. Sumando, inclusive ya restándose las deducciones personales no deducibles. Como esas sí las pongo negativas, pues puedo sumar, ¿no? Porque ya como todas están positivas y esas negativas, pues se restan automáticamente al sumar. ¿Correcto? No se pone nada aquí si sale positivo. ¿Vale? Se deja en blanco y se suma de todos modos las deducciones, por supuesto. ¿Sí? O se le pone cero. ¿Correcto? Quiere decir que cuando les da positivo, quiere decir que todo es deducible. ¿Vale? Aplicamos la tarifa número 23. ¿No? 3. Bueno, digamos, todos estos. ¿Sí? Bueno, se me olvidó aquí algo importante en esta cédula, en la anterior, en la de RIF. Hay que sacar la suma de utilidades fiscales bimestrales, pues sacar la PTU, ¿verdad? Lo voy a hacer porque no se me va a olvidar. Y la suma, pues es sumar esta línea, ¿no? ¿Sí? Incluida la que está negativa, pues sí, no se resta ahí. Se multiplica por el 10% y eso te da la PTU a distribuir el año siguiente. ¿De acuerdo? Esta fracción me la había linkado, pero me regreso. No la hice. Sí, hay que sacar la suma de las utilidades fiscales bimestrales, ¿verdad? Por eso la puse en esta línea, ¿no? Esta línea, la suma se hace de este lado, desde el primer bimestre, y se multiplica por la tasa de 10%. O sea, como PTU no, o sea, tú puedes decir, oye, voy a dar una compensación por PTU. Ah, sí, sí lo puedes hacer, pero no lo puedes poner en el rubro de PTU. Ese rubro es muy específico porque ese, si te recuerda, es deducible aquí, ¿no? ¿Sí? Y entonces puedes decir, oye, me dieron 18,000, pero yo quiero repartir 30,000. ¿Está bien? De los otros 12,000 o 11,000 y fraccioncita que te quedan, 11,900, 30 y tantos, esos los puedes como compensación y es sueldo grabable normal. Porque además, si pueden recordar, la PTU tiene una exención, ¿no? Pero es esta PTU, o sea, esta que se pasa.
¿Sí? ¿Sí se vale poner otro concepto? Sí. Sí, hay patrones que luego dicen eso, pero ya lo pones como compensación a sueldo o alguna cosa así. Ya no hay problema, ¿vale? Tener cuidado porque en materia laboral la costumbre es ley. ¿Qué quiere decir? Si tú siempre das premio de PTU, de repente ya un día no vas a decir, ay, que se jodan, ahora me cayeron gordos, no me va a dar nada. ¿Ah? Pues si ya lo has venido haciendo siempre, pues ya. Inclusive aquí con nosotros pasó en alguna ocasión, aquí en la universidad, pues aquí de repente nos dijeron, y vamos a poner el aguinaldo libre de impuestos. Y sí, ¿verdad? Pues yo te puedo decir yo, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? No hay un problema con eso. Lo pagaba la universidad, pues, el impuesto del aguinaldo. Pero un buen día un rector dijo, no, yo no voy a dar ese dinero, es mucho dinero. Y era mucho dinero, en realidad, somos muchos empleados. En la universidad somos casi 5,000 empleados, imagínate, ¿no? Lo que es pagar todo el impuesto del aguinaldo, ¿no? Y además aquí nos dan 60 días de aguinaldo, entonces, pues es un valor, ¿no? Y entonces de repente, pues dijo, no, ya no les voy a pagar el impuesto del aguinaldo. Y obviamente, pues fuimos a conciliación y arbitraje, porque se viene haciendo siempre, ¿no? Hasta ese año que nos cobraron el impuesto del aguinaldo, ¿no? Y entonces dijimos, no, y fue el sindicato, ¿verdad? Representando a todos nosotros, una asamblea, y demandamos. Y obviamente la Junta nos dio la razón, que nos tenían que pagar el impuesto del aguinaldo. Y lo pagaron como en marzo, ¿no? Cuando salió el laudo de la Junta. Ya no quisieron, a lo mejor pueden haber seguido al tribunal y todo eso, pero seguramente les hubieran dicho lo mismo. O sea, es que era costumbre en la escuela que y se hizo ley, ¿verdad? Porque pues siempre se hacía eso, ¿no? Y entonces pues ya no te podías, ¿no? Entonces pues eso les pasó aquí. Y no, pues ya ahora ya no siguen pagando el aguinaldo, aunque ahora ya no lo ponen como una gratificación, o sea, nos dan como un sobresueldo por ese aguinaldo, por impuesto, ¿no? Porque ahora, como lo tienen que timbrar, ¿verdad? Antes en aquellos tiempos no se timbraba nada, pues te valía, ¿no? Y ya lo ponías y luego lo calculabas y lo enterabas. Pero ahora lo tienes que poner en el recibo de nómina, ¿no? Entonces, pues te lo suman, te ponen como una gratificación. Se te cuenta, si te tocan 10,000 pesos de retención de aguinaldo, te ponen una gratificación de 10,000 y te descuentan 10. Y tu aguinaldo queda libre, ¿no? Libre de impuestos, ¿sí? Como se había acordado desde hace muchos años, ¿no? Pues eso, de repente eso se hace en algunas instituciones, sobre todo públicas, ¿no? Las privadas no pasa tanto eso, ¿sí? Pero en las públicas sí se hacen a veces ese tipo de convenio. Pues tener cuidado porque ya se vuelven obligatorios. Vamos a terminar esta liquidación anual, ¿verdad? ¿Sí? Al ISR por ingresos acumulables, que recordar, el de ingresos acumulables siempre se sale de la tabla anual, le resto las retenciones por salarios, que son las que vienen en los datos, ¿verdad? Aquí dice retenciones por salarios 23,900. Y eso me da un ISR neto. Por eso les decía que como tiene muchas deducciones personales, pudiera ser que le fuera conveniente presentar la anual. ¿Para qué? Para poder solicitar el saldo a favor. ¿Se puede solicitar? Sí se puede solicitar sin problema, ¿vale? Aunque dicen que, o sea, decía la ley que RIF no le devolvía nada, pero ese es un caso excepcional y no se deriva de RIF, por supuesto. Se deriva, pues, de la actividad del contribuyente. Entonces, por esa razón, sí procedía, ¿verdad?, el que se los devuelva. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Vámonos pues al segundo ejercicio de este tema, que es plataformas tecnológicas, ¿verdad? Plataformas tecnológicas. ¿Perdón? Y lo voy a copiar. Muy bien. Aquí mismo dentro del propio ejercicio, ¿verdad? En lo de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y en los datos nos dice, se puede que son 12, vienen los dos ejercicios juntos aquí, lo hacemos de manera conjunta. Están muy chiquitos los dos, entonces por eso los hacemos. Dice que es un contribuyente de Airbnb, que eso es para hospedaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obtiene los siguientes ingresos mensuales, pero además tiene ingresos propios. ¿Qué quiere decir? Pues ya lo que les decía, ¿no? De repente un cliente te dice, oye, pues yo ya llego directo ahí contigo y te pago para la plataforma tecnológica. Técnicamente eso no se puede hacer, pero sabes que todo se puede, ¿no? En la viña del Señor, ¿no? Y entonces, pues, dices, no, está bien, ¿no?
Oye, de repente nosotros tenemos un departamento en Airbnb y obviamente, pues, una persona me dice, oye, me voy a quedar 3 meses ahí. Ya es algo, ¿no? O sea, entonces decía, pero ¿sabes qué? Eso acá lo manejamos entre el cliente. Pues, está bien, ¿no? O sea, me pagaba la misma cuota que me pagaba Airbnb, pero ya no se pagaban las comisiones por el servicio. ¿Vale? Y ahora el costo, ¿no? Y ya por 3 meses, pues así era un costo importante, ¿no? Porque ya la renta mensual era como de unos 13,000 pesos, entonces pues, ya siempre era un ahorro por el departamento, ¿no? Entonces, está bien, perfecto. Muy bien, entonces estos datos, ¿verdad? Los vamos a pasar aquí como ingresos, en este caso, pues le vamos a poner que es de Airbnb. ¿Se acuerdan cuál era la tasa? 4%, correcto, ¿sí? Recuerden que hay 3 tasas nada más, ¿no? Vamos a vérsela, ¿no? 4% para hospedaje, el 1% para enajenación de bienes o servicios y el 2.1% para servicio de transporte. ¿Verdad? Para ellos, pues ya sabemos el más importante, pues Uber o Didi, todos esos, ¿no? Incluidos los de traslado de alimentos, ¿verdad? ¿Sí? Saben que ahora se vuelve muy común esto. ¿Perdón? Sí, creo que sí, ¿verdad? El 4% para hospedaje, ¿sí? El 2.1% para servicios de traslado, entre ellos bienes y personas, obviamente, ¿sí? 2.1% y el 1% para servicios y bienes. Y yo decía, no estoy preguntando a alguien, ¿verdad? Lo de YouTube, ¿no? Que eso qué es, pues es enajenación de un servicio, ¿no? ¿Eh? Porque la persona a la que le están pagando, pues le está vendiendo un servicio a la plataforma de YouTube, ¿vale? O sea, no es nada tangible. No, o sea, son videos, ¿no? Habitualmente en YouTube. Pues pones tu video, se empieza a ver y obviamente pues, te empiezan a pagar la plataforma, ¿no? Videos, obviamente, ¿no? Que pues, saben que toda esta gente que se dedica a hacer videos, casi todos los días, ¿no? Bueno, pasamos pues los ingresos y los ingresos propios. ¿Eh? Los ingresos y los ingresos propios. Estos, obviamente. Vamos a pasar. Ahí están los ingresos y los ingresos propios. Ingresos propios, ya decíamos, eran los que tú cobrabas de manera directa y los que hacías a través de la plataforma tecnológica, en este caso, a través de Airbnb. Recordar, Airbnb por disposición legal te tiene que retener, ¿sí? ¿Qué te tiene que retener? Pues tiene que retener el 4% de ISR, o sea, el valor de la proporción que corresponda, y te tiene que retener el 8% del IVA, ¿sí? 50% del IVA. Entonces, pues aquí el 50% es el 8, ¿no? Porque, si ves por qué es importante, bueno, en zona fronteriza, pues es el IVA es del 8%, entonces te retienen el 4%. Pero eso, pues aquí nosotros no nos afecta, ¿no? Cerca de las fronteras. ¿Claro? Bueno, sacamos el total de los ingresos. ¿Sí? El total de los ingresos, pues es una suma lineal, ¿no? El ingreso propio más el. Si no tienes ingresos propios, o sea, si tú no facturas nada fuera de la plataforma, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? No hay problema, porque toda la retención, o sea, si tú vas a pagar el 4% y la plataforma te retiene el 4%, pues ¿cuánto vas a pagar? Nada, o sea, si yo tengo 10,000 de ingresos, me retienen ya 400 pesos, el 4%, y me da a pagar 400, pues digo 400 menos 400, 0, o sea, no te va a dar a pagar nunca ISR, ¿vale? Y va así porque nomás te retiene el 8%, ¿vale? Entonces ahí tienes que pagar el 8%. Y obviamente recordar que en el caso de este apartado, ¿sí? Las retenciones las puedes acreditar en el mismo periodo donde se que entrar a la plataforma para sacar tu constancia. Y sacan como un estado de cuenta donde te dicen, tú tuviste tanto de ingresos, tuvimos tanto de ISR, tanto de IVA, y ya con eso es tu pago. En el apartado, hay un apartado especial para la declaración de plataformas que tienen que entrar a plataformas. ¿No? Como entramos ahorita, ¿no? A régimen simplificado de confianza, también ya me quisieron una plataforma especial, o sea, no va junto con el resto de cosas, ¿no? Y esa es aparte, ¿vale? Pues así está la de hecho, esta fue la primera que hicieron así como que un menú por separado, ¿no?
por separado, o sea, no se junta con el resto de los ingresos del contribuyente. Y luego tengo que hacer varias declaraciones si es que tuviera otros ingresos. Sí, sí tienes que hacer otras declaraciones. Porque pudiera ser, por ejemplo, que tuviera arrendamiento normal, ¿no? O sea, yo rento. Pues sí, eso sí pudiera ser, ¿verdad? Eso va aparte, se tiene que pagar en el capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles y pues ahí. Pues total de ingresos es la suma de los ingresos más los ingresos propios. Estos son los ingresos, obviamente, de Airbnb. ¿Correcto? Y estos son los propios. El total del impuesto, en este caso, pues es el total de ingresos por la tasa del 4%, que es la que corresponde. ¿Sí? Recordar, siempre tienen que leer de qué se trata el ingreso, ¿vale? Porque este es de Airbnb, pero el siguiente, si no lo recuerdo, es de Uber. Y el de tarea creo que es de Mercado Libre, entonces tienes que ver de qué es, ¿vale? Y ya, ¿verdad? Entonces, el total de ingresos por la tasa del 4%. ¿Sí? La que pusimos arriba. Y ya, esa es la que va a pagar todo el ejercicio. El impuesto retenido, pues es de acuerdo a lo que te pagó Airbnb, te tiene que retener el 4%. Así que sería esto por el 4%. O sea, el ingreso por Airbnb, ellos te retienen el 4%, por ley. ¿Sí? O sea, en este caso, la plataforma te retiene la misma tasa que tú ya estás obligado a pagar. ¿Sí? Lo de Airbnb por el 4%. No, es igual. Ya nada más el ISR a pagar sería el impuesto menos el impuesto. Entonces, ¿dónde salió? Realmente son 1000, si usted multiplica 1950 por 4%, le van a dar 78 pesos. Realmente el pago que usted va a hacer, el pago provisional, es por los ingresos propios. Por eso paga. Si no, no paga. Si no tuviera ingresos propios, ¿verdad? Si no tuviera este monto, no tendría nada a pagar. ¿Sí? Es bueno, lógico, ¿no? O sea, por eso paga 70. Realmente digamos que el ISR a pagar que te da en el mes, pues no es porque tienes ingresos propios. Si no tuvieras ingresos propios, no tendrías que pagar. Bueno, el IVA por pagar, obviamente, pues del total de ingresos, ¿sí? Ya saben, el IVA es el 16%, ¿cierto? Del total de ingresos, el IVA es el 16%. ¿Sí? ¿Siempre es el 16%? Pues sí, si vives aquí en esta zona, ¿verdad? Si vienes acá de los consentidos del profesor, que vivas en la región fronteriza, pues, inclusive en la región fronteriza, por eso la gasolina todavía es más barata que aquí, porque le aplican un IVA del 8%, ¿de acuerdo? Todavía sale más barato que aquí, porque aquí aplican un IVA del 16%. Tú vas adentrando a la región fronteriza, ¿verdad? En Laredo, en Juárez y todo eso, pues la gasolina está mucho más barata que en la región centro. ¿Vale? Sí. Sí, pero ahorita pues ya no tiene tanta justificación, pero todos ahí se quedó el IVA al 8%. Lo que pasa es que en Estados Unidos el IVA anda por ahí entre el 8 y el 10%. ¿No? Entonces, por esa razón, pues dijeron, bueno, para que puedan competir con los Estados Unidos, ¿no? Y antes, pues la gasolina estaba bien barata en Estados Unidos, ¿no? Y yo también la última vez que fui en coche, pues, un año y medio, y llenar el tanque me costaba 500 pesos. ¿Sí? Cuando aquí, pues eran arriba de 1,300. Sí, era una diferencia, la verdad. Sí, sí, sí. Ahí en Texas, ¿eh? Porque la gasolina en Estados Unidos, pues, si te acercas a California es mucho más caro. Sí, ahorita vale como 40 pesos más o menos, 37, 38. Ahorita sí ya llevas tu tanque lleno desde la frontera, ¿no? Ya entras para allá y... Pero antes decías, no, pues mejor cargo acá. De hecho, cuando venía de regreso, pues cargué ahí en la Shell que estaba en medio.
en el límite ya entrando casi a México, ¿no? Ya entramos aquí, y me metí para cargar gasolina antes de entrar a México. Llévelo, ¿verdad? A ver, la gasolina en Estados Unidos, pues no queremos decir, pero creo que es un poquito de mejor calidad. Bueno, el 8% retenido, igual como retuvimos el 4%, es lo que hace la plataforma. Entonces, es sobre los ingresos de Airbnb, ¿vale? Ahí sería el 8%. El 8%, recuerden que es el 50% del impuesto. Dices, oye, ¿y qué tal que no lo paga la plataforma? ¿Es problema tuyo? No, esperemos que lo pague, ¿no? Porque de hecho muchas de estas empresas son extranjeras, ¿no? Esta Airbnb está en Irlanda, ¿no? Entonces, sí, está en Irlanda. No sabía, te lo afirmo. Y, por ejemplo, no sé, Uber pues, está en Holanda, ¿no? Su domicilio fiscal es en Holanda. Entonces dices, ¿pagarán los impuestos? No sé, pero pues tampoco me importa, ¿no? O sea, ellos, si te dieron la constancia de que hicieron el pago, pues es lo que deben haber hecho, ¿no? Entonces, pues, siempre imprime la constancia, ¿eh? Siempre hay que tener esa precaución de siempre tener impresa la constancia, porque luego las borran y luego no te vayan a hacer tablas con los impuestos, ¿no? Porque es una lana, ¿eh? Una lana. O capaz que luego el fisco dice, no lo pagó, aquí está la constancia. Yo no sé, cómprales. A ver si le puedes. ¿Vale? Bueno, ya obviamente para sacar el IVA a cargo, resto del IVA por pagar menos el IVA retiro. También puede restar IVA acreditable, pero nosotros no vamos a meter IVA acreditable. En la práctica sí puedes meter IVA acreditable, ¿de acuerdo? ¿Sí? IVA acreditable, por esto de Airbnb, pues a lo mejor los gastos para la limpieza, ¿no? Compro el detergente, pago la luz, pago el internet, cosas así, ¿no? Todo eso es deducible. Sí, pues todo eso sirve para el departamento, ¿no? Para que esté en condiciones, porque, pues claro, vas a un departamento que no tiene internet, pues tú qué vas a hacer, ¿no? Sí, porque hay mucho viajero de negocios, ¿no? O hasta de cotorreo, porque pues ya ustedes ya los de aquí, no pueden estar sin el celular, ¿no? Sí. Pues todo eso sí lo puedes acreditar, ¿sí? Los de Uber, por ejemplo, un costo muy importante por la gasolina, ¿no? Todo lo que te gastas de gasolina y el mantenimiento del vehículo, porque además son vehículos nuevos casi, ¿no? O sea, no te dejan meter un coche, oye, tengo aquí un Volkswagen 74. Y pues, no creo que te dejen meterlo, ¿verdad? Para que esté muy bien, no te van a dejar meterlo, ¿no? Porque ellos tienen ciertos límites, ¿no? Bueno, entonces aquí está, no vamos a poner IVA acreditable, pero con eso ya tenemos. Sacamos las sumas, por supuesto, ¿sí? Las columnas. Sacamos las sumas. Por eso le dejé ahí el apartado del IVA acreditable, porque sí se puede. ¿Y se puede meter deducciones en ISR? Nada. ¿Sí? No se puede meter nada en ISR. ¿Vale? Está mal, ¿no? Así está establecido. La tasa no es cara, ¿no? 4%. Aunque sea sobre ingresos, pues no se me hace que sea tan costoso. O 1%, ¿no? Que es la menor. Está regalada, ¿no? O sea, realmente no, ya. Como quien dice ahí, dice, ya no puede ser deducible, ¿no? Es directa sobre el ingreso lo que te cobra. Por eso, ¿no? Y recordar que si aquí el valor de ingresos excede de 300,000, tienes que hacer anual, ¿sí? Si no excede de 300,000, no estás obligado a hacer anual. Sí, esto sí excede, ¿no? Entonces sí obliga a hacer anual. Por exceder de 300,000. Decir, oiga, pero lo de Airbnb no excede. Sí, pero recuerden que ahí se toman los ingresos totales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque obviamente si no obligas, o sea, si no excederá de 300,000, pues no hay que llenar la parte de anual. ¿Para qué la lleno, no? No tiene sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hacer la anual esta de plataformas tecnológicas. ¿Sí? Y aquí viene ya la cédula, obviamente, correspondiente. No queda muy claro si puedes aplicar deducciones personales ni opiniones, que sí, ¿verdad? Que sí puedes aplicar deducciones personales, pero habitualmente estos como pues no son muy afectos, habitualmente no tienen nada. Entonces aquí sería ingresos de plataformas tecnológicas, serían los 215,282, más los ingresos propios por plataformas tecnológicas. Así es. Y ese sería el ingreso acumulable del capítulo 2, sección 3.
¿no? Como vimos la sección 1, la sección 2, la sección 3, que es esta, y la sección cuarta, que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Es la de 3.5. Y el ingreso acumulable del ejercicio son 309.600. Digo, mi opinión es que sí pueden meter deducciones personales, pero pues aquí no dice nada. Es que sí que no tiene. A lo mejor tenía la idea de que no iba a pasar los 300,000, ¿no? Porque de hecho se pasó por poquito. Y dijo, pues que se cobran las deducciones personales. Y no metió nada, pues ahora tiene que pagar todo. ¿Vale? Entonces no hay deducciones. Entonces la base gravable es la misma. Si hubiera deducciones, pues ya saben, se sujeta a los límites que ya hemos visto aquí y todo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No se pueden aplicar deducciones dentro de la del propio apartado. Ahí sí no puedes meter deducciones. Dices, oye, la gasolina, el mantenimiento y eso que decíamos ahorita, pues lo puedes meter para IVA, pero para ISR no se puede. ¿Sí? Todo es ingreso, ¿de acuerdo? Pero en mi opinión es que sí puedes meter deducciones personales si tienes las facturas, obviamente. Bien, aplicamos la tarifa número 23. ¿Vale? Por eso ahí sí está el cuadro, ¿verdad? De las deducciones personales, porque sí lo podía meter. ¿Vale? Pero no tiene. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Y recordar que si no excediera el valor, el ingreso base no excediera de 300,000, no obliga a ser anual. ¿Vale? O sea, los pagos provisionales se quedan como definitivos. ¿Vale? Incluye, aunque tengas ingresos por sueldos, que tengas ingresos por intereses. ¿Vale? Siempre que en la suma no excedas de 300,000 en los 3 rubros. ¿Vale? A tener cuidado. Muy bien, ahí vamos ya todos bien, chicos. ¿Eh? Hacemos la liquidación anual, ¿verdad? Ingresos acumulables, los 48,000. Le resto las retenciones de plataformas tecnológicas, que aquí está, ¿no? La impuesto retenido, 8,611. Y los pagos provisionales, ¿verdad? Por plataformas. ¿Qué sería el impuesto? ¿Vale? Y el impuesto, la diferencia sería el impuesto a cargo. Se puede decir, oiga, es mucho. Sí. Sí, porque es que te habían dado una tasa muy bajita y cuando llegas al anual, pues la tasa sube, ¿no? Porque si ustedes ven, pasó del 4% al 21%, ¿no? Toda esa diferencia se te vuelve impuesto. Es que no puedes meter gastos, aunque los tengas. En plataformas, no. No puedes meter gastos. De ninguna forma. ¿Vale? Por eso dan una tasa preferente para que puedas aplicarla ahí. Pero a la hora del anual, pues la desventaja es que no tienes ninguna deducción autorizada. Creo que, en mi opinión, solo las personas. ¿Vale? Es así. Porque como es ingreso acumulable, pues obviamente sí, si se refiere al ingreso acumulable, sí puedes meter deducciones. De hecho, en el ejercicio grandote que hacemos, ahí también vienen plataformas, y si ahí sí metemos. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Dudas respecto del tema de RIF y plataformas tecnológicas. Este es el ejercicio 1 de este tema, ¿verdad? Si no tienen dudas, pues obviamente empezaríamos con el ejercicio 2 de este mismo tema de RIF y plataformas. Con esto terminamos esta parte. ¿Vale? Vámonos pues con el ejercicio 2. Ya no es necesario borrar porque pues se puede que ya tenemos ahí el papel de trabajo que ya les había dicho. Entonces, ejercicio 2. Este ejercicio que viene ahí es de 2023. Creo que ahí no hay mucho problema.
Abrimos nuevamente el papel de trabajo. Lo virtual, ¿verdad? Sería el 2, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Pero hasta ahí ya vamos todos, chicos. Van bajando su papel de trabajo. Recuerden que estos papeles de trabajo ya están hechos y eso se los voy a dar para el examen. Bien. ¿Les parece? Pues si comenzamos, chicos. Bueno, estos son, ya saben, empezamos igual que el anterior, comenzamos con la deducción de activos fijos. Que recuerden que estos se aplican considerando pues lo pagado. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Aquí tenemos que tener maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo y auto. Maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo y auto. ¿Verdad? Y pues comenzamos con la deducción. La primera maquinaria dice que se adquiere en el mes de marzo. Obviamente marzo corresponde al segundo bimestre, ¿verdad? El bimestre. Y dice que no tiene observaciones, con lo cual entiéndase que se pagó de contado, ¿vale? Pues todo es deducible en el mes de marzo. ¿Sí? Saben que ese es el secreto aquí. Si está pagado, es deducible, ¿vale? Y luego el siguiente dice que es mobiliario, equipo de oficina. Entonces son 19.158, se pagan a 10 meses, pero a partir del mes de julio. Entonces julio está en el cuarto bimestre, ¿verdad? A 10 meses. Entre 10 y por 2, ¿verdad? Porque se pagó en julio, entonces claro, sería julio y agosto. Y esto mismo aplicaríamos los 3 bimestres. ¿Por qué? Porque son 10 meses, ¿verdad? Y aquí apenas irían 6, ¿no? 2, 4, 6. Para quedar en otros 4 meses a partir del año siguiente. ¿Correcto? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Y luego el siguiente sería equipo de cómputo, que dice que se paga a 11 meses a partir de octubre. Octubre obviamente está en el quinto bimestre, pero es el segundo mes del bimestre. ¿No? De arriba, si lo saben, pues están ahí. 12.430 entre 11 por 1. ¿No? Por 1 porque recuerden que se compró en el mes de octubre, ¿verdad? Y obviamente pues la mes. Y el siguiente periodo ya serían 2 meses. ¿Y coincidimos con esos resultados? Y luego el siguiente activo sería un automóvil de 142.200. La ley no lo dice, chicos, pero... Perdón. Es el 2. No es el 2. Es el 2, ¿no? Entonces serían 142.200
último, ¿verdad? El último activo entre 36 meses. Dice que se compra en diciembre, pues entonces aquí obviamente entre 36 meses, ¿verdad? Que es lo que se compró, y por 1. Por 1 porque nada más fue el mes de diciembre, ¿no? Que es el segundo mes del periodo. Bueno, entonces sumamos todos los activos del periodo. Es decir, oiga, ¿por qué no hay ni en el primero ni en el tercero? Porque no hubo compras de activos fijos, ¿verdad? Entonces no hay valor de activos, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. Ahí vamos todos bien, chicos. Bueno. ¿Un tipo de cómputo? Claro. Es nada más uno porque se adquirió en octubre, ¿verdad? Y recuerden, octubre es el segundo mes del bimestre. Ya el siguiente mes sí es 2 meses. ¿Vale? Sí, claro. Se adquirió en diciembre, ¿verdad? 36 meses. Entonces, como diciembre ya es el segundo mes del bimestre, pues sería un mes. ¿Verdad? Ahí sí coincidimos con esos resultados. Bueno, pues ya terminada la cédula de deducción de activos fijos, ¿verdad? Saben que no tiene nada que ver con los otros apartados. O sea, aquí los activos, pues sí son deducibles de una manera, pero especial, ¿no? No nos lo pagan. Vamos a pasar los ingresos y las deducciones. Eso tienen, obviamente, en los datos, ¿verdad? En los datos. Pues aquí por bimestre. Nos pasamos ingresos y deducciones. Y obviamente la deducción de activos fijos, que es lo que pusimos arriba, ¿no? Lo que acabamos de hacer en la cédula anterior. ¿Eh? En suma, el total, obviamente, nada más la pura suma es lo que ponemos. ¿No? Y la PTU pagada, ¿verdad? Que la ponemos en el tercer bimestre, ¿verdad? Por 4,144. Serían todos los conceptos que iban. Sacamos la utilidad fiscal bimestral, a los ingresos le resto las deducciones, le resto la deducción de activos fijos pagados y la PTU pagada. Y ese es la utilidad fiscal bimestral. Hagamos todos estos.
Las pérdidas de bimestres anteriores, bueno, la primera dice que hay una pérdida del último bimestre de 2022 por 2.134. 2.134. Y aquí, entre los bimestres, podemos ver que en el tercer bimestre hay una pérdida, ¿no? Pérdida fiscal. Entonces, esta la podemos pasar al cuarto bimestre. ¿Vale? El cuarto bimestre. La pasamos positiva. Esta ya venía del año anterior y esta otra pues se generó durante el propio ejercicio fiscal. ¿Vale? Entonces se pueden aplicar las dos. Y obviamente restamos a la utilidad fiscal las pérdidas de bimestres anteriores. Y obviamente pues esta que nos da negativa pues le ponemos que es 0. No puede haber pérdida, va a ser impuestos en negativa. ¿Sí? Y puede haber pérdida fiscal, pero no puede haber base de impuestos. Una vez para que no se me olvide, voy a sumar aquí la utilidad fiscal bimestral, si les parece, para que quede terminado esto aquí. Para la anual, ¿verdad? Va a decir, ¿y esto se hace anual o algo así? No, nada más lo haces tú en tu registro contable y listo. Con eso es el pago del reparto de utilidades. Sí recomiendo que tengas un documento porque luego llegan los de la Secretaría del Trabajo a revisar estas cosas, ¿verdad? Porque en las empresas pues llegan y te piden la declaración, ¿no? El anual, pero como estos no hacen anual, pues luego dicen, oye, el anual, no, pues que yo no hago, ¿verdad? Entonces mejor se hacerlo en una cédula bien hecha para que te quede el registro de cómo sacaste la utilidad. ¿Vale? Una como esta está bien, o sea, yo conozco los de la Secretaría del Trabajo, no son muy muchos en cuestiones son abogados casi todos, ¿no? Pues no entienden mucho de números, pero sí ven, tiene que haberse calculado correctamente, ¿sale? Y si los abogados de impuestos pues, no entienden mucho. ¿Para qué no les Pero sí les recomiendo que sí tengan esta base de determinación. Y así es como se saca, ¿no? Porque lo dicen, la vas a hacer ahorita. Y no, ahorita ya te multan, ¿eh? O sea, si dices, ahorita la hago, eso ya es causal de multa. O sea, inmediatamente van a tomar nota y pues, la multa. Y la multa es como de 13,000 pesos. Entonces, pues mejor no darles pie a que te vayan a multar, porque ¿para qué, no? Ten cuidado. Los del trabajo son bien bravos. ¿Vale? Bueno, vámonos con la tarifa número 4, que es obviamente la bimestral. La bimestral, que es la que usamos para todos los periodos, evidentemente para el tercero no, por razones de que no hay base gráfica. No sé si estamos de acuerdo.
obviamente recordar este ejercicio, de acuerdo con los datos, dice que es del año 2023. ¿Vale? Lo único que cambia en el ejercicio es esta parte, ¿no? Aquí en el 2023 ya la tasa aplicable de reducción es del 20%. ¿Perdón? ¿De acuerdo con esta tablita? Que recuerden que esa tablita pues empieza en 2014 y luego sigue en 2015, luego son 100%, y luego ya empieza a bajar 10% cada año. Es tan complicado. Entonces aquí vamos a aplicar una reducción del 20%. ¿De acuerdo? Y aquí es el 20%, ¿verdad? De acuerdo con la tabla que acabamos. Entonces la reducción es del 20%. Y obviamente por diferencia sacamos cuánto es lo que hay que pagar. Y recuerden, estos son pagos definitivos, con lo cual no hay que hacer anual de RIF. Si tienes sueldos, pues puede ser que te convenga por razones de que tengas algunas deducciones personales. Si no tienes deducciones personales, pues no la hagas. ¿Para qué la hagas? ¿Para qué pierdes tu tiempo? No te va a dar a favor seguramente. Bien, hasta ahí vamos ya todos bien, chicos. Sí. Muy bien. ¿Hasta ahí pues alguna duda en cuanto a RIF, jóvenes? Pagos profesionales de RIF, ¿no? Recuerden que este es el segundo y tercer ejercicio de este examen. ¿verdad? Este va a ser cortito. Vamos a empezar a las 3, igual de 3 años. Para que tengan tiempo de sobra y no anden ahí como que se nos acabó el tiempo. ¿Perdón? Vamos al anual. Recuerden que en RIF no hay anual, pero como este tiene sueldos, puede hacerla anual de manera optativa y obviamente puede convenirle porque tiene unas deducciones. ¿Vale? Si no tienes deducciones personales, mejor ni paquete gastes ahí tiempo. Porque no te obliga la ley, ¿eh? No te obliga, ¿vale? No te obliga por el monto de ingresos. Si tienes más de 400,000, ahí se olvida, la tienes que hacer a fuerzas, ¿no? La tienes que hacer a fuerzas. ¿no? Porque de repente me llegaban aquí maestros de comunicación, cuando llevaba yo lo del despacho de aquí del agua. Es que nunca hemos hecho el anual y no, pues aquí sí ganan más de 400. Por el tiempo completo, todos ganan más de 400. ¿no? Es que nunca la he hecho, pues hágala. Sí. ¿Bien así? ¿no? Ahí está, ¿verdad? Lo de sueldos, pues es el ingreso y el exento. Y eso se resta, por supuesto. Y ese es el ingreso acumulable del capital. Como no hay más ingresos, obviamente dice, oiga, pero tiene lo de RIF. Lo de RIF, pues no hay ingreso acumulable. ¿Vale? Considera como solo ingreso. Esa es la base gravable. Bueno, el ingreso acumulable del ejercicio. ¿Vale? Ese es el único ingreso. ¿Okay? Ya el ejercicio que comenzaremos terminando lo de reciclo, ese sí ya traer una buena cantidad de ingresos para que te diviertas. Acción extrema, ¿no? Ya, de hecho, nos quedan que dos ejercicios nada más para terminar. O sea, obviamente, o sea, que hacemos 2 de cada uno, ¿no? O sea, 2 y 2. Pues. Más que del último, pues sí, el ejercicio sí es larguito, ¿no? Sí nos lleva como 2, 3 días. Ya ven, casi en 1 o 2 horas nos lo vamos a echar los dos, ¿no?
Vamos a pasar pues las deducciones personales. ¿Qué les parece, chicos? Estas deducciones personales que tenemos aquí. Pasamos. Y las checamos a los límites, ¿no? Gastos médicos. Obviamente gastos médicos no tiene límite. Donativos, pues sí tiene un límite establecido por la ley, que es el 7% de los ingresos acumulables del año anterior. Y dice que los ingresos acumulables del año anterior son 131,200. 131,200. Por 7%. Y son 9,184 el límite, ¿verdad? Obviamente, pues es lo que vamos a poner. $9,184. Y luego la siguiente es colegiatura de bachillerato, ¿verdad? Ya saben, las colegiaturas no van al límite de deducciones personales, pero sí tiene un límite de colegiatura de bachillerato que es 24. Con lo cual, pues esta no tiene problema, ¿no? Esta alcanza a deducirse de manera completa. Y estas son las que estarían sujetas al límite. 36,240, 427. Mira, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Comparamos esto con el límite de ingresos por deducciones personales. Los 152,121 que tenemos acá. De acumulables le adicionamos los exentos. Y eso por el 15%. Comparamos con 5. Entonces nos quedamos obviamente con el límite de arriba, el límite por ingresos, ¿verdad? Entonces le restamos el límite por ingresos, los 25,000, le vamos a restar los 96,400. Obviamente nos queda un gran monto. Actualizada. Está más al día porque no puede. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Muy bien. Aquí están. Ingresos acumulables del año anterior. 7% de los ingresos acumulables del año anterior. Y esos vienen los datos habitualmente cuando son donativos, siempre les digo cuántos. 7% es cuando son a instituciones privadas. Si le donas al gobierno es el 4%. ¿Sí? Pero no lo hagas, eso no le donas. Hazla bien, ¿no? Ay, el licenciado López no va a ir a regalarlo ahí. Se le ocurre, que es un regalador profesional, ¿no? Lo traigo a Estados Unidos a regalar 150 millones. Ay, no sé, te digo que también se nos estudia. Eso te sale del corazón. Pues de media hora va y le dijo, presta 150 millones para cobrar las aduanas. Y ya vamos a meter 150 millones. En lugar de que los gringos pongan 150 millones, nosotros vamos a poner 150 millones. Bueno, el presidente dice que él, pero realmente que lo va a poner somos nosotros, los que pagamos impuestos. Él creo que ni paga. Claro, esas cosas dan coraje. Las locuras del emperador, ¿no? Haciendo sus locuras y regándonos. Él hace cada viaje, hace cada tontería, ¿no? O sea, la otra vez que fue allá a Salvador, ¿verdad? Él les dio 20 millones de dólares y el otro inmediatamente los metió a criptomonedas y bajaron como el 30%.
No sé quién es más menso, si el que le da el dinero, el que lo invierte, ¿verdad? Sí. De veras, o sea, pues ya no había de cuál irle, cuál está más menso de los dos. Oye, ya ves que está liso así, y yo pensé que sí le iba a agarrar el hierro, y no, se contuvo. Cuando lo saludó le hizo así, y dije, ay, ya ves, como el presidente de nosotros ya está viejito, el otro está joven, ¿no? Sí, capaz que sí lo somete. Sí, no, si han visto al presidente de Salvador, está grandote y chavo, y barbón. Peligroso. Pues luego se agarró los 20 millones y dijo, para las criptomonedas, y toma la que bajan el 30%. No, te digo que para menso no se estudia, eso te sale del corazón. Yo no sé quién es más menso, si el que le dio los 20 millones o el que invirtió los 20 millones. ¿No? ¿No? Sí, se da. Y además se tiene invertido creo que tiene 10,000 criptomonedas. En Salvador, claro, costaban 70,000, ahorita cuestan 20,000, imagínate lo que ha perdido, ¿no? Pero él dice, voy a seguir invirtiendo porque algún día van a subir, y digo, sí, para el 2777 a lo mejor, ¿no? Sí. Esa fue la pasada, ¿no? No fue la de ayer, ¿no? Retoma la del otro día con Biden, nos costó 150 millones las locuras del emperador, ¿no? Ese emperador es bárbaro, ¿verdad? Por los billetes, nunca sabe que no ha trabajado. Oye, sí, pues ya no quiere subir los impuestos para pagar sus locuras. Sí, no, pero pues oye, regalándolos por lo menos, y luego dijera, los regalos los mexicanos, ¿eh? Y luego digo que les va a regalar la gasolina, también digo, ay, vengan acá a cargar. ¿Para qué se hacen, y nos va a cargar gasolina acá, que está más barato? Bueno, usamos la tabla 23. Me van a censurar ahí en YouTube, ¿no? Por andar hablando del emperador. No, ni modo. Es la verdad. ¿Vale? En las locuras del emperador. Así es, de que como ven, a nuestro emperador que va y le da esos 20 millones, pero los invierte muy mal. Ahorita hubiera ganado, pues estaba bien, ¿no? Pero, pues, a ver, pues sí, no eran los mexicanos. Tal de podría regalarles a los demás. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Coincidimos con esos resultados. Pues ya según la liquidación anual, ¿verdad? El ISR bruto, le restamos las retenciones por salarios que están aquí en los datos, ¿no? 35,654. Y el resultado es el ISR neto. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Bueno, ¿hay alguna duda en respecto de régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Manual de sueldos? ¿Coincidimos con esos resultados? Pues vamos pues a lo de plataformas tecnológicas y digitales, ¿verdad? Es el siguiente ejercicio, segundo ejercicio. Recuerden que aquí vienen juntos, pero realmente son dos prácticas, ¿verdad? ¿Sí? Dice que este es un contribuyente de Uber, ¿sí? De Uber. Si es de Uber, ¿cuál es la tasa? 2.1%.
2.1%, ¿verdad? ¿Sí? Si no se la saben, ya saben, está en el artículo 113A. Ahí vienen las tasas, ¿vale? Ahí están las tasas. 113. Y obviamente aquí están los ingresos que obtiene por Uber, por supuesto, y los ingresos propios. Los ingresos propios, pues ya saben que pone de acuerdo con algunos clientes y pues él los lleva, los traslada directamente. Oye, quiero que me lleves al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Pues ya hablas con tu cliente y así. Ya saben, ya sé que en el mundo así como el que estamos, nadie reportaría eso, pero pues en un mundo ideal debía reportarse. ¿Ya? Debía reportarse. El 2.1 para Uber. Sí. 2.1 para Uber, ¿no? Y ahí están los ingresos. Esto, bueno, estas dos columnas las pasé exactamente como están en los datos. Y luego saco ya el total de los ingresos, la suma de Uber más ingresos propios. ¿Correcto? Bien, hasta ahí vamos todos bien. Pues, el impuesto, ¿verdad? Es el total de ingresos, lo multiplicamos por la tasa. ¿Sí? En este caso, la tasa del 2.1%. ¿Sí? Por eso primero hay que leer de qué se trata el ingreso, ¿verdad? Porque recuerden que las tasas varían dependiendo. Si me he puesto uno de YouTube. Uno de YouTube. El de YouTube es el 1. El 1 porque esa es venta de servicios. ¿Vale? Recuerden que es ingresos por enajenación de bienes o servicios. Y esa se considera como una prestación de servicios, que no está considerada en las otras dos. O sea, no es ni hospedaje, ni tampoco es traslado de bienes, ¿no? De bienes o personas. Entonces, pues como no está ahí, se considera que es una prestación de servicios. ¿Vale? Es que ya los metieron en la seguridad social. Entonces, quería que... Sí, es que no, ya ven que los de Uber no están asegurados, ¿no? Entonces, ya los dijeron que son trabajadores de ellos y los metieron en la seguridad social. Y eso no gustó mucho a Uber, porque no, que ellos son empresarios, no sé cuánto, ¿no? Y pues suena bien, pero la verdad es que pues, realmente sí son trabajadores de ellos, ¿no? Y nada, nos hacemos. Aunque sí son los dueños de los vehículos y lo que tú quieras, ¿no? Pero en realidad, pues, sí, en general sí, y eso no les estaba gustando. Y de hecho estaban saliendo de algunos lugares. En Barcelona ya no están pagando servicio de Uber. Por eso, no había. Porque Uber lo quitó, o sea, no porque los choferes, ¿no? Dijo, no, yo aquí no, a eso no le entro, ¿no? Porque son muchas responsabilidades adicionales, no nada más es tenerlos asegurados, no hay que hacer las nóminas, hay que hacer los registros y todo, o sea, sí es mucho lío, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú hagas tus facturas y todo, a que yo te tengo yo asegurado, ¿no? Sí es una diferencia, ¿verdad? Imagínate que dijéramos lo mismo aquí. Me parece que esa es la tendencia. El ISR retenido, ¿verdad? Los ingresos de Uber por la tasa del 2.1%. ¿Sí? Solo los ingresos de Uber. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente ellos no retienen. ¿Sí? Y el impuesto a pagar sería el total del impuesto menos el impuesto retenido. Eso es el impuesto a pagar. Es lo que tú vas a enterar de manera personal. ¿Sí? ¿Qué les digo? Esto va a pagar porque tienes ingresos propios. Si no tuvieras ingresos propios, no te daría nada a pagar. Y de hecho, pues aquí lo podemos comprobar rápidamente, ¿no? Quitas el ingreso propio y ya te da nada a pagar. Y, o sea, si dejas los ingresos propios, pues sí te da impuesto. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Vamos a acabar. El IVA, ya saben, es el 16% del total de los ingresos. Pues recuerden que aquí todo se paga el 16%. Total de ingresos por 16%. Y la retención del 8% es de lo que te paga Uber, nada más. No de Uber. Por el 8%. Y recuerden solo lo de Uber. ¿Por qué lo de Uber? Bueno, por lo que yo cobro, pues no hay retención. Pues, ¿quién me retiene? Pues yo lo estoy cobrando, ¿no?
pues, obviamente. Y ya obviamente el impuesto a cargo, el IVA menos la retención, menos el agregado. Y ese es el impuesto a pagar. Ya sacamos las sumas, ya para terminar con este ejercicio. Y obviamente, pues aquí tenemos cuánto de ingresos. 200. 200, entonces no se pasa de 300, ¿verdad? No obliga. Por no exceder de 200. ¿Sí? Entonces, pues por esa razón, pues aquí termina ya ese ejercicio. ¿No? Ya no tenemos que hacer anual, obviamente, y con eso concluye el ejercicio 1 y 2 de este tema. Sí, ya están los dos, de hecho. No. Ah, ahorita lo va aquí. No, porque le cambié la fecha. Ahorita lo cambio. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración sobre el tema, chicos. Si no, pues hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Nos vemos. Mañana comenzamos reciclo. En la mañana terminamos reciclo. Y bueno, pues el jueves está programado el examen de estos temas. De los 4, 5, 4. 4 es actividad empresarial y profesional, RIF, plataformas tecnológicas y reciclo. Vamos a ver mañana. Esta semana yo creo que terminamos todos. A ver que no está muy largo.